Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando otra edición de este especial Congreso Futuro. Queremos conocer las respuestas, las preguntas que nos han planteado cientos de científicos en este encuentro con la ciencia y el conocimiento, el más importante de Chile y uno de los más destacados a nivel internacional. Súmate a la comunidad Congreso Futuro, este encuentro con la ciencia y el conocimiento que nació en la Comisión Desafíos del Futuro en el año 2011, una instancia legislativa que preside el senador Guido Girardi, que integra a los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, pero en el que participan además la Academia Chilena de Ciencias, las distintas universidades, el mundo científico, político, público y la sociedad civil. Además, quiero recordarles que este programa está siendo transmitido en las diversas plataformas de distintas municipalidades de nuestro país. El compromiso de todos es que todos tengan acceso a la ciencia y el conocimiento de manera gratuita y que ésta llegue a todos los rincones de nuestro país. Por eso nos pueden encontrar en las plataformas de diversas municipalidades a través de Congreso Futuro en tu Comuna en línea, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Les recuerdo que el material que estamos presentando se encuentra en www.congresofuturo.cl. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales de Congreso Futuro, Twitter, Instagram y también Facebook. Comenzamos entonces a revivir los futuros posibles. Interesante reflexión de la ciencia. Nos va a ser un argentino, pero también la ciencia nacional. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro. Hola, ¿cómo están? Empezamos este especial Congreso Futuro con un invitado de lujo. Él es argentino, estuvo en Congreso Futuro 2019. Doctor en Ciencias Biológicas, un gran divulgador científico argentino, pero también reconocido a nivel latinoamericano. Ha tenido programas de televisión, ha escrito un sinfín de libros, ha escrito también columnas de opinión para diversos medios y es director de la colección Ciencia que Ladra. Diego Golombek, un gusto tenerte en este especial Congreso Futuro. Muchas gracias, Jessica, el gusto es mío. Y bueno, mientras esperamos que el Congreso Futuro nos vuelva a juntar de verdad, no está mal seguir charlando por estas vías. Diego, queremos saber cómo ha sido para ti este periodo de confinamiento a nivel mundial, periodo de pandemia, ¿cómo lo has vivido tú? Es un momento muy extraño, ¿sí? De hecho, vivimos a partir de estas cámaras, en estas charlas de la cintura para arriba, ¿no? Nadie quiere saber qué pasa abajo, el color de las pantuflas, esas cosas. Es verdad. Desde el punto de vista del trabajo ha sido muy intenso, yo estoy también trabajando mucho en educación a nivel nacional para lograr una continuidad educativa para todos nuestros jóvenes y niños y niñas. Desde la ciencia ha sido fascinante. Estamos viendo una tragedia, no olvidemos eso, pero dentro de esa tragedia creo que es inédito que todos y todas los científicos y científicas del mundo estemos pensando en una misma cosa. Estemos pensando todos en qué pasa con este virus desde el punto de vista de biología molecular, de infectología, pero también de ciencias sociales o de neurociencias. Y desde el punto de vista personal, me maravilla un poco lo que está sucediendo, porque nos lleva a lo más primitivo que tenemos como humanos, el miedo, sin duda, ¿sí? Sí, La incertidumbre, la ansiedad, y eso es muy primitivo, ¿sí? La autoridad, esperando que alguien nos diga qué pasa y qué tenemos que hacer, y también, y quizá lo más interesante, la solidaridad. Son valores muy, muy primarios del ser humano que están aflorando en estos meses tan extraños que nos toca vivir. tal como dices tú, se ha vivido un cambio tremendo en el tema de la ciencia, en el tema personal. Y en el tema de la ciencia, sin lugar a duda, el 2020 va a ser el año de la ciencia. ¿Tú crees que el mundo científico estaba preparado para tanta información, para dar a conocer tanta información? Recordemos que tú eres divulgador científico, pero no todos los científicos son divulgadores. Yo creo que no estaba especialmente preparado, pero reaccionó muy bien, ¿sí? Es un mundo enorme, es un paquidermo, es un elefante que se mueve lentamente, cada tanto aparece una novedad. Y acá nos obligamos a movernos rápidamente, tanto en la ciencia como en su comunicación. Y creo que estuvimos a la altura, en general. Y lo más interesante de todo este proceso es que la gente se da cuenta de cuando hay alguien con conocimiento de causa, con evidencia,
contando qué es lo que está sucediendo, versus vendedores de humo, ¿sí? Versus gente que aprovecha una oportunidad o una ventana y cuenta cosas sin nada detrás. Es cierto, a veces hay dificultades desde el punto de vista de la formación del científico para salir a contar, pero creo que hemos estado a la altura. La gran pregunta es qué va a pasar después, ¿no? Efectivamente, es un poco el año de la ciencia y estamos ocupando un lugar muy interesante. ¿Se mantendrá? ¿Seremos capaces de mantener esto de que las decisiones públicas se basen en la ciencia, que los gobiernos se apoyen en la ciencia, además de apoyar a la ciencia? Ese es un gran interrogante que tenemos. Pero ahí hemos tenido grandes líderes científicos en este periodo que me imagino que en algún momento podrían transformarse en líderes científicos políticos, por así decirlo. Quizás la política en este momento necesita de la ciencia, pero también necesita de la ciencia desde el interior de la política. ¿Tú crees que va a suceder eso? Ojalá que sí, no creo que nunca sea algo mayoritario, porque así como en mi época de estudiante, aquellos que se pasaban al lado oscuro de la industria, si al lado oscuro eran como, eso, con esos no te metas, hay un poco ese prejuicio con respecto a meterse en la vida política, en la gestión pública. Pero está cambiando. En Argentina, en este momento, en el gobierno actual, en el gobierno nacional y provincial, hay investigadores e investigadoras que dejamos un poco la comodidad del laboratorio para el vértigo de la gestión. Con lo cual, un poco está sucediendo y creo que es muy sano que eso pase. Bueno, sin lugar a dudas, tú estás haciendo algo que tiene que ver con educación, por lo tanto, no solo desde la política, a lo mejor desde el Congreso, desde el gobierno, pero sí se puede ir ayudando en políticas públicas apoyada por la ciencia. Se debe, no se puede, se debe hacer así. Se tiene que acabar la política basada en encuestas, en corazonadas, en negociados, en lo que fuera. Tiene que ser una política pública basada en evidencia, basada en la ciencia. En este momento, y acá, bueno, solo puedo hablar de mi país, pues no conozco tanto lo que está sucediendo con detalle en otros lugares, pero cuando uno ve anuncios del presidente en Argentina, y detrás del presidente hay 3 o 4 científicos o científicas, es un mundo nuevo. Realmente es nuevo y de nuevo ojalá aprendamos lo suficiente como para que venga para quedarse. Tú hablaste de las emociones en este periodo de confinamiento, hemos tenido todo tipo de emociones, sin duda uno de los temores más grandes ha sido el miedo a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar, a si vamos a volver a tener una vida normal, en realidad, después de este desconfinamiento, o en realidad ese miedo nunca más se va a transformar en seguridad. ¿Cuál es la visión que tienes tú? No, está claro que el miedo es una fuerza muy primaria humana, es una emoción que nos ha hecho evolucionar. Si no cabe duda de que la angustia frente a lo desconocido es algo que nos ha hecho inventar la ciencia, por ejemplo, tratar de entender la oscuridad y llevar luz hacia lo que no conocemos. Pero el miedo también paraliza. El miedo también paraliza, el miedo también con muchas comillas enfermas, y porque un nivel de ansiedad o de estrés muy alto no es algo sano. Con lo cual tenemos que aprender a manejarlo. ¿Sí? Tenemos que aprender a ser extremadamente racionales y no volcarnos completamente hacia el lado emocional, porque ahí nos hundimos como especie. Y esto tiene consecuencias en muchos órdenes de la vida. Por ejemplo, si en mi tema de investigación en particular, que es el sueño y los ritmos biológicos, los ritmos circadianos, el enemigo número uno del sueño es el estrés, es la ansiedad. Si el insomnio, en la mayoría de los casos, viene acompañado de no puedo dormir por ciertas preocupaciones que tengo. Y ahora todos tenemos esas preocupaciones Eso te en la iba a cabeza. preguntar, todos hemos estado en este periodo de estrés que no sabemos qué va a ocurrir, por lo tanto podríamos decir que la mayoría del mundo ha tenido problemas en el sueño y en el reloj biológico, eso nos hace comer de manera distinta, trabajar con otro tipo de estrés, las economías se ven afectadas porque la gente no funciona como debería funcionar, pero ¿qué podemos hacer si en realidad no tenemos la ayuda diaria, no solucionamos entre nosotros en este periodo de confinamiento? Bueno, gritar, correr un poco, te ayuda. No, no, hay que aprender a manejarlo, claramente. Hay que aprender volviendo a lo que hablábamos antes, a discriminar información, qué información es fidedigna y cuál realmente no hay que prestarle atención porque no tiene sentido y lo único que hace es alimentar el estrés. ¿Y cómo Y hacemos también echar eso? mano Pero ¿cómo hacemos eso? con mucha ciencia, con mucha comunicación de la ciencia, con cuando comunicamos la ciencia, que efectivamente tengamos detrás de eso
evidencia, digamos, una solidez que te permita decir, a ver, vamos por acá, esto que te están diciendo no tiene asidero, eso Pero ayuda, Diego, por más que no si, sean buenas noticias. ya, si yo soy una persona común y corriente, estoy en mi casa y no sé o todavía no sé discriminar ese tipo de información, ¿cuál es la recomendación que tú haces para no verme afectado, no verme más estresado de lo que estoy? Muchas, muchas. En principio, ser muy discriminativo con el tipo de información a la cual uno se somete. No es fácil, porque estamos bombardeados por información, estamos en la era de la información claramente. Después, seguir rutinas, ¿sí? Nuestro cerebro mide el tiempo a través de hitos. Si no pasa nada, el tiempo se estira. Es como cuando estás en la sala de espera del dentista, ¿sí? Que el tiempo no pasa más. Y si en estos días que nuestras rutinas son tan extrañas, ¿no? Las rutinas han perdido un poco valor de despertarte siempre a la misma hora, hacer cosas en determinado momento, tenemos que generar esas rutinas. Tenemos que generar esos hitos para que el cerebro se acostumbre y sepa hacia dónde va. Eso va a hacer que el tiempo subjetivo sea más breve, no nos parezcan días interminables, y además va a tener otra gran ventaja. Si nosotros nos hacemos un cronograma diario de hoy voy a trabajar en esto, o voy a arreglar tal cosa en mi casa, voy a ayudar a mis hijos con la tarea, voy a llamar por teléfono a mi tía que está lejos o de fuera, y me lo pongo con horario, primero mis horarios van a ser más reducidos, mi tiempo subjetivo va a ser corto, lo cual va a bajar el estrés. Pero además, cuando haga esas cosas, y en mi lista imaginaria o real le ponga clics, sí, lo hice, lo hice, lo hice, se va a encender allí mi sistema de recompensa del cerebro. Sí, porque el sistema de recompensa nos alimenta realmente y la vamos a pasar mejor. Hice cosas, me propuse hacer tales cosas durante el día fue más breve, las hice y me sentí recompensado. Eso baja el estrés y ayuda a estar mejor. ¿Tú sientes que la ciudadanía ha tenido como este desorden entre que duerme tarde, se acuesta muy tarde, se levanta también tarde, come a otra hora? Los horarios de trabajo, uno pensaba que en la casa iban a ser como bien limitados, pero han sido extensos porque uno no termina nunca de trabajar. ¿Ha sido así? Tienes toda la razón, nadie sabe qué hora es, qué día de la semana, qué mes, más o menos. Yo no sé si estoy en Chile, si estoy en Argentina en este momento. Pero no es como decís, y no es una creencia. Hay muchas investigaciones en todo el mundo, nosotros hicimos una muy extensa en Argentina, aprovechando datos que teníamos de sueño de la gente previo a la pandemia, y a esa misma gente le pedimos que continuara un poco esta investigación y encontramos lo que ya sabíamos, pero le pusimos números, lo pudimos demostrar. Estamos durmiendo más, primero, por lo menos una hora más. Eso en principio es bueno, porque veníamos durmiendo muy poco. Así que agregar más horas de sueño, bienvenido, pero Somos lo hacemos culpables de expensas. dormir tanto. No, no, lo necesitamos, te aseguro que sí. Pero lo hacemos expensas de hacer todo más tarde, de despertarnos más tarde y acostarnos más tarde. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque al despertarnos más tarde nos perdemos la luz de la mañana, que es un despertador, es un sincronizador del reloj biológico. Y además, después nos exponemos a la luz nocturna artificial, que es la luz mala. Ah, La luz de las pantallas, de los celulares, de las televisiones, son luces de una luz particular, de un color, de una longitud de onda particular, que le dice al reloj biológico, es de día, está todo bien, puedes seguir de largo. Nosotros somos bichos diurnos, evolucionamos para estar activos de día con luz y dormidos de noche con oscuridad. Si eso no lo cumplimos, la calidad del sueño no es buena, ¿sí? Por más que durmamos más, la calidad no es buena, y además estamos un poco invirtiendo el ciclo, y la economía corporal lo sabe, y entre otras cosas se resiente el sistema inmune, que es el que más necesitamos que esté bien ahora. en este periodo ya nos están desconfinando en varios países, ya estamos viendo la luz, estamos saliendo con un poco de temor, siempre va a ser igual. ¿Cómo ves tú esta reinserción de nosotros, los humanos, en esta nueva sociedad? ¿Cómo nos ves tú? ¿Cuáles son algunos tips que tú recomiendas que deberíamos tener consciente o deberíamos prestarle atención para no perdernos en el camino? Yo creo que podríamos hacer una mirada un poquitito retrospectiva, ¿no? Si en diciembre alguien nos decía, vas a estar en tu casa por 4 meses y vas a salir solo lo imprescindible y vas a trabajar desde tu casa, tus niños y niñas no van a ir a la escuela durante un tiempo, íbamos a pensar que era una mala serie de ciencia ficción. Posiblemente era Black Mirror, pero mal hecho, ¿no? Sin embargo, eso pasó y pasó de un día para otro, porque los tiempos fueron muy breves, y nos adaptamos perfectamente bien,
porque tenemos un cerebro extremadamente plástico. Plástico quiere decir que puede cambiar mucho, puede adaptarse muy bien a las consecuencias. Entonces, nos adaptamos realmente. No es ideal, nadie quiere estar en esta situación, pero estamos adaptados y estoy seguro de que nos vamos a adaptar a la que sigue, con un problema, que es el problema social. El problema socioeconómico no es insoslayable. Las economías de todo el mundo, no de nuestros países sudamericanos, sino de todo el mundo, están sufriendo y van a sufrir durante mucho tiempo, posiblemente nosotros más. ¿Sí? Al ser en muchos casos productores primarios, al no tener ciertas tecnologías, seguramente tardemos más en recuperarnos. Por lo tanto, si bien sí creo que nos vamos a adaptar fisiológicamente a volver a una rutina, a seguir cuidándonos, acá de nuevo las políticas públicas van a tener que obligatoriamente llegar a los lugares más necesitados, a la enorme cantidad de gente que perdió el trabajo o estar con un trabajo menos digno, o a la enorme cantidad de estudiantes que van a tener que recuperar un año que fue muy extraño. Con lo cual, vaya si va a haber trabajo para políticas públicas en los años que vienen. Diego, tú has estado trabajando en este periodo de pandemia. Publicaste un libro que se llama Voz y la energía con Diego Ruiz. Cuéntanos en qué consiste, dónde podemos encontrarlo y me imagino que esto busca acercar a los chicos a la energía. Nuevos científicos, yo creo que en este periodo vamos a tener nuevos científicos, son los más pequeños que están Ojalá. viendo el mundo de otra forma. Ojalá. No es un libro nuevo, pero efectivamente hubo reediciones, incluyendo este año. Es un libro que editó la Fundación YPF. YPF es la empresa más grande del país, es la empresa que tiene que ver con lo petrolífero, el gas, la energía en general, y la fundación se ocupa de llevar estos conceptos a un nivel educativo, a un nivel divulgativo. Entonces, hace un tiempo nos pidieron y nosotros propusimos esto de hacer un libro de energía para los más pequeños. ¿Y por qué se llama Voz y la energía? O tú y la energía, si prefieren, porque son dobles páginas. De un lado dice lo que nosotros hacemos, lo que los niños y niñas hacen, jugar en la plaza, o tomar un helado, o estar dentro de su casa con una estufa, y del otro lado la explicación desde el punto de vista energético, para ver que el concepto de energía no es absolutamente abstracto, es algo que vivimos en todo momento. Y eso es lo que quisimos contar, y para nuestra gran sorpresa, un libro ha llevado varias ediciones y ha llegado a muchas escuelas. Es un libro gratuito, ¿sí? No tiene costo, y todo el libro está disponible online, con lo cual si buscan Voz y la energía en internet va a salir todo el libro para imprimir o para mirar. También hay animaciones online que se pueden disfrutar. ¿Vas a preparar algo con respecto a la pandemia? ¿Algún libro? ¿Algún programa de televisión? Estuvimos haciendo también un programa de tele recientemente, porque en Argentina hubo una gran campaña que se llama Seguimos Educando, para continuar con lo pedagógico a través de la televisión, de la radio y de cuadernillos de distintas plataformas. Hicimos un programa de televisión, pero no específicamente para el nivel educativo básico, sino para toda la familia. Porque algo que pasó también es que al estar tanto en nuestra casa, nos agarró un poco la tentación de reparar eso que nunca habíamos reparado, pintar esa pared que nos miraba cada vez que entrábamos al hogar. Y fue un programa sobre eso, dar ayudas para la gente que pudiera seguir haciendo cosas técnicas de la mano de expertos, pero de una manera muy sencilla. Y lo otro es el tema del sueño, sí, la verdad que ha explotado mucho. La gente es cada vez más consciente de la falta de sueño, la falta de un sueño normal, y sí, eso va a estar en un libro en algún momento. Diego, tu futuro posible, aquel que pensaste que iba a ocurrir en 30 años más, pero ocurre hoy, a la vuelta de la esquina. Ujú. Eh, a ver, en principio me parece que esto de que una sociedad empiece a basarse un poco más en la evidencia, en la mirada científica, que en nuestros pensamientos mágicos, que finalmente somos latinoamericanos y tenemos mucho de eso, es un futuro que yo pensé que iba a tardar mucho más en llegar, y ahora por lo menos está bastante instalado. Nuestra gran responsabilidad es que aquí se quede. Diego Golombek con nosotros, quien estuvo en Congreso Futuro 2019. Voy a recomendar un libro tuyo, pero tú recomienda uno también. El parrillero científico, sin lugar a dudas, ha sido el mejor. La ciencia es para todo y para todos. Bueno, ese libro no es continuación, pero está muy relacionado con El cocinero científico, que habla sobre la ciencia dentro de la cocina, cómo nos podemos divertir y cocinar un poco mejor al mismo tiempo.
Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista con Congreso Futuro. Estamos reviviendo las exposiciones de quienes han participado en este encuentro con la ciencia desde 2011 hasta la fecha, recordando que el 2021 cumplimos 10 años de ciencia y conocimiento que llega a todo Chile y llega también a toda Latinoamérica y a todo el mundo a través de Internet. Así que muchas gracias, pero vamos a dejar invitada a la gente a que nos siga. En el próximo bloque tendremos tu charla, El tiempo, sueño y el cerebro, nuestros ritmos biológicos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, un placer participar nuevamente con ustedes en Congreso Futuro. Gracias, que estés bien. Chao, chao. Comenzamos el segundo bloque de este especial Congreso Futuro. Estamos reviviendo las exposiciones que nos han presentado diversos científicos desde 2011 hasta la fecha. Cada mes de enero, en cada una de las versiones de este encuentro con la ciencia y el conocimiento más importante de Chile y uno de los más destacados a nivel internacional. Lo tuvimos en el bloque anterior, conversamos con él. Divulgador científico argentino, famosísimo en su país. Ha escrito libros, escribe columnas de opinión en distintos medios, pero además está preocupado de educar para la ciencia. Me refiero a Diego Golombek, quien participó en Congreso Futuro 2019 con su exposición El tiempo, el sueño y el cerebro, nuestros ritmos biológicos. Él habla acerca del sueño. Nos dijo que el gran ladrón del tiempo es un tal Tomás Edison. Nos quedamos entonces con la exposición que nos ofreció en el año 2019 Diego Golombek, El tiempo, el sueño y el cerebro, nuestros ritmos biológicos. Aquí está. Si los paran en la calle, If ahora you're mismo stopped su on the street compañero de right asiento les now pregunta and si están cansados, si tienen sueño, y les dan 3 segundos para pensarlo. ¿Qué contestan? Me estoy arriesgando. ¿Qué contestan? Que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo puede ser que estemos todos cansados? ¿Qué pasó con el sueño? ¿Qué pasó con el sueño que tiene tan mala prensa? ¿Qué pasó con la vigilia a la que nos aferramos como si no fuera la vida en ello? Bueno, les tengo noticias, la vida nos va en ello. Hay un montón de preguntas sobre el sueño y nos las tenemos que hacer, preguntas muy básicas. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué dormimos? ¿Dormimos porque estamos cansados? No. Cuando estamos de vacaciones, dormimos más. De hecho, en general sabemos que dormir es vital. Si uno depriva a un animal de sueño, se muere, y se muere en el mismo tiempo de si no comiera, en 2 semanas. Pero hay otras preguntas también, no solamente por qué dormimos. También podemos preguntarnos cuánto dormimos, cuánto hay que dormir. Lo que queremos, lo que corresponde, lo que dice el reloj de la alarma. También podemos preguntarnos cuándo dormimos, en qué horario. ¿Está bien despertarse muy temprano? ¿Está bien dormir un poco de más? ¿Está bien dormir diferente los fines de semana? Y también, ¿por qué no preguntarnos cómo dormimos? Bien, mal, más o menos. Bueno, les tengo una buena noticia. La ciencia tiene la respuesta a todas estas preguntas. A por qué, cuándo, cuánto y cómo dormimos. La respuesta es sorprendentemente simple y se las voy a decir, una primicia exclusiva. Son simplemente 2 palabras las respuestas a todas estas preguntas. ¿Qué dice la ciencia? Ni idea. Tomá, pará. ¿Cómo? ¿Se juntan los sueñólogos, los genios de la ciencia en sus congresos de sueñología, que son un plomo, se la pasan bostezando, hablando de la siesta, y no saben por qué dormimos? No. Eso es maravilloso, porque nos convierte a todos nosotros en científicos. ¿Quién no puede estudiar el sueño? El propio, el ajeno, el de su familia, el de sus amigos, para entendernos mejor. Pero para entender esto del sueño, necesito dar marcha atrás y hablar del tiempo que tenemos adentro. Mejor dicho, de los tiempos que tenemos adentro. Somos una máquina de tiempo de muchas variables diferentes. Tenemos microsegundos adentro. Gracias a los microsegundos yo puedo saber que un sonido viene de la derecha o de la izquierda. ¿Por qué? Porque tarda microsegundos menos en ser procesado por un sistema que por el otro. También tenemos segundos a minutos adentro. Les podría preguntar hace cuánto estoy hablando y dirán 2 minutos, 3 minutos. Y van a ser bastante certeros. ¿Por qué? Porque tienen relojes que miden segundos a minutos. Y también tenemos días adentro que miden la procesión de días y noches durante toda nuestra vida.
Algo tienen en común todos estos relojes, todos estos tiempos que tenemos adentro. Cambian con la edad, cambian con lo que estemos haciendo, cambian con las emociones. Por ejemplo, si uno le está pasando maravillosamente bien, en el Congreso Futuro, el tiempo pasa rapidísimo. En cambio, si uno está en la sala de espera del dentista, el tiempo no pasa más. Entonces, cuando descubrimos esto de las emociones, en el laboratorio quisimos hacer un experimento para modular el tiempo con una emoción fuerte. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es una emoción fuerte? ¿Qué hacemos con nuestros sujetos para que se emocionen, que tengan miedo, que estén alegres, que tengan tristeza, para ver qué pasa con el tiempo? Dijimos, no, si vamos a hablar de emociones fuertes, vamos a una emoción fuerte de verdad. ¿Qué pasa con el fútbol y la estimación del tiempo? ¿Y qué hicimos? Fuimos a la cancha a ver qué pasaba con el tiempo y efectivamente pasan muchas cosas. ¿Cómo fue este experimento? Fuimos en el primer tiempo de un partido de fútbol y agarrábamos hinchas que parecieran más o menos pacíficos, por las dudas, y les pedíamos que estimaran 30 segundos. Prendíamos un cronómetro, cuando decían pasaron 30 segundos, apagábamos el cronómetro y anotábamos, este estimó 28, 30, 32, lo que fuera. Y después volvíamos en el segundo tiempo del partido, cuando faltaban 5 minutos para determinar el partido, con la siguiente hipótesis. Si tu equipo va ganando 1-0, ¿qué pasa con esos últimos 5 minutos? ¿Se hacen más largos o más cortos? Se hacen eternos, obviamente. Querés que termine el partido inmediatamente. Y si tu equipo va perdiendo 1-0, el tiempo se achica, se acorta subjetivamente. La hipótesis resultó ser correcta. Tenemos algunos datos preliminares, pero el tiempo que uno estima en una cancha de fútbol depende de cómo esté saliendo el resultado de tu propio equipo. ¿Por qué? Porque la emoción es lo que está modulando el tiempo. ¿Y cómo somos capaces de medir esos tiempos? Porque tenemos relojes en la cabeza. Tenemos relojes en el cerebro que miden milisegundos, segundos, minutos y hasta días. Y esos son los relojes que nosotros estudiamos en el laboratorio. De hecho, el que más nos interesa es el reloj que mide días, o aproximadamente días. Por eso se llama circadiano, circa diem, cerca de un día. Es ese reloj que mide lo que los poetas llaman ese reino que está entre el día y la noche. ¿Cómo sabemos que es de día? ¿Cómo sabemos que es de noche? ¿Cómo sabemos que tenemos que estar despiertos? Que tenemos que dormir. Ahí es donde vamos a poner nuestra ciencia y nuestra lupa, para ver el tiempo adentro del cerebro. Cuando uno se presenta así y dice que hace cronobiología, mide el tiempo biológico, nos miran raro. ¿Sí? Pero es un poco esotérico eso, que hacen horóscopos, hacen biorritmos. Les voy a mostrar un ejemplo de esto raro que nos miran. Si uno va en Buenos Aires a una librería y busca un libro de cronobiología, del estudio de ritmos biológicos, fíjense dónde estamos. Aquí abajo hay un ritmo, se llama Los ritmos biológicos, de un autor francés. ¿Quiénes son nuestros vecinos en la librería? Obviamente la astrología predictiva, el aloe vera, una planta milagrosa, un gran cronobiólogo, Ernesto Che Guevara, muy conocido en la cronobiología, y el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Ahí estamos los cronobiólogos en el imaginario, al menos de un librero porteño. No, estudiamos científicamente el tiempo del lado de adentro. ¿Y qué pasa cuando no anda bien? Primero vamos a buscar el tiempo, vamos a buscar el lugar donde están el día y la noche. Esto fue una aventura científica, ir a buscar un lugar en el cerebro que midiera el tiempo. ¿Y cómo hacemos si no tenemos idea de dónde está? ¿Qué hipótesis hacemos? ¿Qué experimentos hacemos? El primero que se dio cuenta de cómo ir a buscar este tiempo no fue un cronobiólogo, fue un cronopio. Fue Julio Cortázar, el escritor argentino, que en la década de 1950, en un libro llamado muy convenientemente Deshoras, escribió esto. Fíjense lo que está diciendo Cortázar. El tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera. ¿Cómo se traduce eso en un experimento? No sé dónde está el reloj del cerebro, pero lo puedo ir a buscar disfrazándome de luz, entrando por los ojos y viendo dónde va a parar, porque sabemos que el reloj se pone en hora con la luz. Y así, hace no tanto tiempo, en la década de 1980, se encontró un lugar en el cerebro, 2 pelotas en el cerebro, que reciben información de la luz y se ponen en hora. Se encontró el reloj biológico. Bueno, ya sabemos dónde está, ahora nos falta ver cómo funciona y cómo se pone en hora.
Esa es la pregunta de mi laboratorio. ¿Cómo se pone en hora el reloj que todos tenemos dentro y que le dice al cuerpo qué hora es? Sabemos que se pone en hora con la luz, claramente. ¿Y qué pasan cosas en las neuronas que forman parte del reloj? Con esas cosas que pasan por la luz, el reloj cambia su velocidad. Se mueve más rápido o se mueve más lento. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Le ponemos nombre a esas cosas que pasan. ¿Cuáles son los genes, las proteínas? ¿Qué pasa en esas neuronas para que entiendan que es de día o que es de noche? Hace unos cuantos años encontramos que una de las cosas que pasa en esas neuronas tiene un nombre técnico, se llama GMP cíclico. No importa, no importa el nombre técnico. Pero sabíamos que era necesaria esta molécula de GMP cíclico para que el reloj se pusiera en hora con la luz. ¿Cuál es el experimento obvio? Bueno, ¿qué pasa si subimos la cantidad de GMP cíclico? El reloj va a andar mejor, se va a sincronizar mejor. ¿Y cómo se puede subir la cantidad de algo en el cerebro? Y haciendo que se fabrique más, que se destruya menos. Y hay algo, hay un fármaco que efectivamente sube la cantidad de esta molécula de GMP cíclico. Ese fármaco es muy conocido, ¿sí? Y se llama Viagra. Por supuesto, ustedes no saben de qué estoy hablando, pero les cuento, es un fármaco que está muy vendido en todo el mundo, con otros motivos espurios, no tiene tanto interés. Pero ¿cuál es entonces la hipótesis? Si el Viagra sube la cantidad de GMP cíclico, el reloj se va a sincronizar más rápido porque va a haber más luz. Es un experimento muy obvio. ¿Cuál fue la siguiente pregunta en el laboratorio? Bueno, ¿quién va a comprarlo? Sorteamos, finalmente le tocó a una de las estudiantes, hizo su tesis de doctorado con esto. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró animales experimentales, hámsters en este caso, y simuló un jet lag. Simuló que los hámsters volaban a Francia, como si estuvieran desfasados 6 horas con respecto a su horario normal. Igual que nosotros, los hámsters tardan unos días en reacomodarse. Fíjense lo que sucedió con Viagra. Tardaron muchos menos días. El gráfico de abajo les muestra que un hámster normal, si simulamos que vuela a Europa, tarda unos 10, 11 días en acomodarse nuevamente. No tanto más que nosotros. Con Viagra tarda la mitad del tiempo. Obviamente este experimento nos puso muy contentos y además nos hizo famosos. De pronto salimos en Playboy, revista científica muy reputada, por supuesto, y empezaron a aparecer caricaturas, humor sobre esto. Por ejemplo, en un diario argentino salió esta caricatura que dice: ¿viste? Ahora parece que el Viagra cura el insomnio. Es cierto, cada vez que tomo Viagra, mi esposa me dice que quiere dormir, lo cual no era exactamente lo que nosotros proponíamos. Una de las consecuencias de este descubrimiento fue que nos llegó un correo electrónico bastante misterioso de una persona llamada Mark Abrahams de la Universidad de Harvard que decía: este experimento tuyo del Viagra y los hámsters fue seleccionado para uno de los premios Ig Nobel de este año. Los premios que se dan a investigaciones ridículas, estrafalarias, que primero te hacen reír y después pensar. Mucha gente no lo acepta, qué sé yo. ¿Qué hicimos nosotros? Inmediatamente fuimos a sacar el pasaje para ver de qué se trataba esto. Y así recibimos un maravilloso premio Ig Nobel que ese año resultó ser un pollo de plástico, muy valioso realmente. Pero lo interesante es lo que pasa en esa ceremonia del premio Ig Nobel. Que, por cierto, también ha habido investigadores chilenos que lo han recibido con investigaciones tan maravillosas como la del Viagra. Pasan cosas alrededor. Por ejemplo, yo estaba esperando para ir a recibir mi pollo de plástico y se me acerca un señor y me pregunta por qué había hecho, cuál era mi experimento. Entonces le conté: Viagra, hámsters, jet lag, jajaja. Lo mismo que había dicho para pedir la visa de Estados Unidos, y no se rieron cuando les dije eso. Entonces le pregunto al señor: ¿y vos qué haces? ¿Por qué te dieron el premio Ig Nobel? Y el señor me dice: yo soy el presidente de la Asociación Internacional de Tragasables. No entendí. ¿Y qué hiciste? Me asocié con un radiólogo inglés y publicamos un paper en una revista muy importante que se llama Tragar sables y sus efectos secundarios. Y el señor demostró en la ceremonia esto de los efectos secundarios. Acá pueden ver al presidente de la Asociación Internacional de Tragasables. Pero no quiero que vean al señor. Quiero que vean a los que están alrededor diciendo: oh, ah, jaja, oh. Esos señores que están sentados ahí abajo son premios Nobel de verdad, que están ahí para reírse de ellos mismos, para reírse de la ciencia, para mostrar que la ciencia también se ríe y es eminentemente una actividad humana. Volvamos igual al tema del tiempo, a estos relojes que tenemos adentro, que ustedes ya saben que se pueden modificar con la luz o con Viagra. Todo lo que hacemos está modulado por el tiempo. Somos relojes con patas.
Cualquier variable que ustedes consideren va a ser diferente a la mañana temprano, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Tanto el sueño vigilia, como la temperatura, como el estado de ánimo, como las hormonas. Todo cambia en nosotros porque evolucionamos en un planeta que gira cada 24 horas. Pero ¿ese planeta sigue siendo el mismo? ¿O estamos preparados para un mundo que ya no existe? Un mundo en el cual hay días y noches, no prendemos la luz. Un mundo en el cual hay estaciones, no encendemos la estufa o el aire acondicionado. En algún momento el mundo cambió. Uno de esos momentos tuvo que ver con el gran ladrón de tiempo, que es un tal Edison, que inventó esto de la iluminación eléctrica con una misión muy concreta en mente: robarle horas a la noche. De hecho, para Edison, el sueño era una tiranía de la cual nos teníamos que liberar. Y lo bien que le fue. Nos hemos liberado bastante, casi diría demasiado. Por lo tanto, sí, estamos preparados para un mundo que ya no existe, en el cual hay pistas allá afuera de qué hora es y a qué hora tenemos que dormir o a qué hora tenemos que despertarnos. O ese mundo está en algún lado. Está todavía escondido si lo buscamos bien. Esa fue otra de las preguntas de nuestro laboratorio. ¿Hay algún lugar, alguna sociedad en la cual todavía nos podamos regir por los días, las noches y las estaciones? Y lo fuimos a buscar a comunidades nativas, comunidades indígenas de Argentina, tanto en el sur como en el norte. Por ejemplo, una comunidad mapuche en el sur, en la Patagonia Argentina, que estudiamos a lo largo de bastante tiempo y es claramente estacional. Cambian completamente en el verano y en el invierno, hasta se mudan. Tienen 2 pueblos, tienen distintos horarios para despertarse. La escuela comienza cuando llegan los chicos y los chicos llegan 1 a 2 horas más tarde en el invierno. Por lo tanto, ahí está ese mundo que habíamos perdido. No solamente en el sur, también conocimos 2 comunidades en el norte argentino, de Tobas, que es otra comunidad nativa. Una de las comunidades tenía acceso a luz eléctrica y la otra no. Genéticamente eran iguales o muy parecidas. En lo único que diferían era en esta cuestión cultural. Y efectivamente, esas 2 comunidades son muy diferentes. La que tiene acceso a luz eléctrica duerme 1 hora menos. Además, no cambia entre el verano y el invierno. La que no tiene acceso a luz eléctrica duerme mucho más y hasta duerme mucho mejor. Pero volvamos a una de nuestras preguntas principales, ¿sí? La del comienzo. ¿Cuánto dormimos y cuánto tenemos que dormir si es que hay algún mandato? Si uno lleva gente adulta a un laboratorio de sueño y le dice: dormí la cantidad de horas que quieras, en promedio la gente va a dormir 8 horas 20 minutos, 8 horas y media. Nadie está durmiendo esas 8 horas y media en la sociedad contemporánea. Es más, si nos vamos más temprano en la edad, los adolescentes necesitan 9 horas. ¿Qué adolescente duerme 9 horas? Y los chicos hasta 10 horas. ¿Qué chico duerme hasta 10 horas? Hemos perdido de 1 a 2 horas de sueños en los últimos 50 a 100 años. De nuevo, 1 a 2 horas de sueño menos que hace 50 y 100 años. No sé cuánto les suena a ustedes eso, pero es mucho, es muchísimo. ¿Será entonces que el insomnio es una de estas famosas tecnologías exponenciales que cada vez crece más y no la podemos parar? Podríamos hacer un ejercicio de ciencia ficción y ver qué pasa si seguimos durmiendo menos. Les tengo noticias. Hacia el año 2758 no vamos a dormir más. Por supuesto, esto es una exageración, pero está claro que estamos deprivados de sueño, que no dormimos lo suficiente, nos despertamos cansados, necesitamos una alarma. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Por qué? ¿Eso es grave? Se supone que no, dormir no está bien. A ver, ¿qué figura pública se jactaría de dormir mucho? A ver, un político, una figura pública va a decir: no, yo no bebo o no fumo más, lo que fuera, pero me duermo mis 12 horas. ¡Ja! No, queda muy mal, es un vago. Bueno, ¿por qué entonces hacer tanto énfasis en que necesitamos recuperar el sueño? Algunas cosas son obvias. Si no dormimos bien, estamos cansados y estamos viviendo somnolientos. Pero hay unas cosas que no son tan obvias. Estamos de mal humor. No dormir nos cambia el estado de ánimo. Y lo más grave de todo, no solamente tenemos más accidentes y somos menos productivos, nos enfermamos más. La cantidad de horas de sueño y su reducción están directamente relacionadas al aumento de la obesidad, de las infecciones, de las enfermedades inmunes, por dormir poco. Bueno, este es el diagnóstico. ¿Qué hacemos entonces para curarlo?
Ya sabemos de qué se trata, la cura es muy sencilla. Obviamente hay que prestar atención a aquellas situaciones en las cuales nuestra sociedad nos está forzando a dormir poco o dormir mal y curarlas directamente. Saber quiénes de nosotros somos más matutinos o más vespertinos. Todos sabemos que nuestro reloj tiene distintas frecuencias. Para algunas personas es muy fácil despertarse temprano y ya hacia la tardecita no le pidamos demasiado. Para otras personas, por el contrario, les cuesta mucho levantarse a la mañana y recién rinden bien a la noche. Es más, hay cronotipos, que así se llaman, extremos. Hay personas que son excesivamente matutinas o excesivamente vespertinas. Puede suceder, por supuesto, que en algún momento de la vida se encuentren un matutino extremo y un vespertino extremo y hasta se casen. En ese caso, los hijos son un milagro. No hay forma de entenderlo. Hay que escuchar el tic-tac de ese reloj. Hay que escuchar también cómo se pone en hora ese reloj. ¿Qué pasa con la exposición a la luz? La luz natural es la nafta del reloj biológico. Es el que le dice, es de día, es temprano, ajusta tus agujas. La luz artificial podría ser lo mismo, pero la usamos mal. Últimamente, nadie se va a dormir solo. Todos nos vamos a dormir acompañados por pantallas. La pantalla de la tele, del celular, de la tablet. Y resulta que esas pantallas emiten luz de un color, de una longitud de onda, tirando al azul. La luz que más despierta el reloj biológico. Por lo tanto, a la noche estamos con una pantalla, el reloj dice, está todo bien, sigo de largo porque es de día, pero después dormimos menos porque hay que levantarse temprano. Hay filtros para esto. Ustedes habrán visto que algunos de los aparatos ahora vienen con filtros para la luz, un tono medio naranja. Hay anteojos para esto, hay anteojos naranja, quedan muy ridículos, así que no les recomiendo que los anden usando por ahí. Pero algo tenemos que hacer con esta exposición intensa a la luz que cambia las agujas del reloj. Aprender a dormir, volver a aprender a dormir como aprendimos cuando éramos chicos. Cuando nuestra abuela nos decía, tomate un vaso de leche tibia, o nuestros padres nos leían un cuento. Cuando cenábamos y pasaba un tiempo hasta que íbamos a la cama. Y además no cenábamos necesariamente muy pesado. Todo esto que es la higiene del sueño que hemos perdido, son los consejos más simples que cualquiera puede hacer para dormir mejor. El concepto de jet lag social. ¿Se acuerdan de los hámsters que volaban alrededor del mundo? ¿Cómo hacemos nosotros a veces? Volando al este o al oeste y llegando a un lugar donde el horario es diferente de nuestro horario de origen. Bueno, resulta que para tener jet lag no es necesario moverse de la casa. Simplemente, si el horario que nosotros tenemos adentro y el horario que nos impone la sociedad es diferente, tenemos jet lag social. La prueba de eso es que todos o casi todos nosotros nos despertamos con un reloj de alarma. Quiere decir que no es nuestro horario natural para despertarnos. Por supuesto, hay condiciones para esto, el trabajo, la escuela, etc. Pero de nuevo, escuchemos un poco más ese tic-tac, hagámonos menos adictos a esa vigilia para poder rendir mejor. Entre otras cosas, hay una situación que es la de turnos de trabajo. Personas que tienen que trabajar en turnos rotativos, una semana de tarde, otra de mañana, otra de noche, y así permanentemente. El reloj nunca se ajusta bien a esto. Algo relacionado con esto son los trabajos atípicos, los trabajos nocturnos, los trabajos de mucho tiempo, jornadas demasiado extendidas. Chile, de hecho, tiene una legislación bastante moderna con respecto al trabajo en minería. ¿Por qué? Porque afecta al sueño. ¿Qué más podríamos decir con respecto al horario en el cual estamos? El uso horario en el cual estamos parados, tanto Argentina como Chile, está mal, porque se ha determinado por cuestiones políticas o históricas y no cuestiones geográficas. De hecho, podríamos decir que tanto Argentina como Chile estamos azorados con el uso horario. ¿Por qué? Porque estamos casi en las Islas Azores. Estamos mal situados en el uso horario y hay que discutirlo con evidencia científica. Otra cuestión que estamos trabajando hace rato en el laboratorio tiene que ver con los horarios escolares. Dijimos al pasar que los adolescentes tienen un reloj cuyas agujas apuntan a más tarde. Son búhos. Y es natural que lo sean. Es natural que un adolescente quiera salir tarde, estar chateando con sus amigos. ¿Qué pasa? Se acuesta tarde, pero al día siguiente el colegio secundario comienza a las 7:30, 7:20 de la mañana. Y los chicos están dormidos, literalmente dormidos. Hay varias experiencias piloto en las cuales, retrasando el horario de inicio del colegio secundario, poquito, media hora, 40 minutos, una hora en el mejor de los casos, los chicos están mejor, faltan menos, se enferman menos y sus notas crecen muchísimo.
¿Se imaginan que cuando contamos esto en la escuela salimos en andas? Por primera vez los alumnos entienden a la ciencia y adoran la ciencia. Pero tiene evidencia detrás, al menos tenemos que discutirlo. Finalmente, entonces, es cierto que estamos adictos a la vigilia. Hay una adicción a aumentar la productividad, a estar más tiempo despierto, a robarle horas al sueño y a la noche. ¿Está bien eso? No, no está bien porque ocurre lo contrario. Pensamos que rendimos más y rendimos menos. Pensamos que estamos mejor y nos enfermamos más. El lema de este Congreso a Futuro, ¿se acuerdan cuál es? ¿Qué especie queremos ser? Me parece que todos vamos a estar de acuerdo en qué especie queremos ser. Queremos ser una especie que cumpla sus sueños. Y para cumplir los sueños hay que empezar por algo muy sencillo: dormir. El tiempo no espera a nadie. No dejemos que nos corra también a nosotros. Cumplamos nuestros sueños y vamos todos a dormir. Muchas gracias. Muchas gracias primero, y qué verdadera alegría estar aquí. Lo que voy a hacer hoy día es algo un poquito distinto a lo que hago normalmente. Yo trabajo en un laboratorio y estoy acostumbrado a hacer presentaciones científicas. Me he estado entrenando un poco en lo que ha hecho Bo y lo que hizo Jeffrey, que son presentaciones verdaderamente con un despliegue escénico admirable. Pero voy a hacer algo que para mí hoy día es mucho más difícil, que es simplemente intentar guiarlos por una reflexión. Una reflexión que es el resultado y también el gatillo de un viaje que hicimos recientemente a la Patagonia con el grupo que está presentando hoy día sobre fronteras y que va a presentar también el día sábado sobre fronteras. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en con la misma intención que lo hice con ellos. Simplemente que sea un gatillo para que pensemos algunas cosas profundamente. Entonces, en el contexto de este panel, mi pregunta es si podemos aprender sobre el desarrollo de la ciencia disruptiva mediante una comparación de los límites o fronteras geográficas, políticas y científicas. Y voy a empezar con la lectura de unos pequeños párrafos de una propuesta de 1945 en la cual se establece a la ciencia en la base de una sociedad moderna y quizá el documento más influyente de políticas científicas del siglo XX. En él, Vannevar Bush, que fue un encargado por el presidente de Estados Unidos de ese momento, propone que la ciencia es la última frontera. Una nación, dice, que depende de otros para su conocimiento científico básico será lenta en su progreso industrial y débil en su posición competitiva global, independiente de su habilidad mecánica o técnica. Por lo tanto, en el análisis final, el futuro de la ciencia estará determinado por las políticas educacionales. Primero, debemos contar con suficientes hombres y mujeres formados en ciencia, pues de ello depende la creación de nuevo conocimiento y su aplicación. Segundo, debemos fortalecer los centros de investigación básica, que son principalmente universidades y centros de investigación. Ellos son fuente de conocimiento y comprensión, y siempre cuando sean vigorosos y saludables y sus científicos libres de perseguir la verdad donde quiera que estén, habrá un flujo de nuevo conocimiento a aquellos que puedan aplicarlo en problemas prácticos, en el sector privado, en el sector público y en otros lugares. Eso es lo que dice Vannevar Bush el año 45. Entonces yo me puse a pensar de por qué la ciencia fue considerada como la última frontera. ¿Qué es un límite o una frontera? Y hay algunas cosas muy generales. Una frontera o un límite separa lo que está dentro, que es conocido, de lo que está fuera, que es desconocido. Si uno quiere llevarlo quizá a temas un poco más personales, separa lo que está dentro, que es conocido,
de lo que está fuera que solo puede ser intuido. Hay diferencias, sin embargo, entre un límite y una frontera. ¿Por qué no decimos que la ciencia es el último límite y decimos la ciencia es la última frontera? El límite agrupa. El límite se orienta hacia el interior y mira hacia adentro. Es aquel último espacio controlado centralmente y que responde a ese control central. Es separación, es la línea estable más lejana del control efectivo. Frontera es el frente, se orienta hacia el exterior, es centrífuga, mira hacia afuera. La frontera no es el fin, sino el principio, es dinámica, es la punta de lanza de la luz y del conocimiento que se extienden en el reino de la oscuridad y de lo desconocido. Este es el tipo que a mí me interesa. Algunos ejemplos. Muy generalmente, un límite, por ejemplo, la mayoría de nuestros límites sociopolíticos entre estados y naciones, lo que en mi opinión debería llamarse un límite, no una frontera. En el campo de la biología, una membrana celular, esta barrera semipermeable y selectiva que es controlada por este núcleo, ese es un límite. Frontera, por el contrario, son aquellos territorios en disputa. Más cercano a mi campo, nuestras capacidades cognitivas son una frontera. El conocimiento es una frontera. ¿Cuáles son algunas propiedades de este concepto de frontera? Las fronteras en sí mismas tienen la tendencia a expandirse, tienen la tendencia a integrar, son activas, no tienen ley, no tienen ley. Son peligrosas, pero sus recompensas son altas, son imperfectas y muchas veces ilusorias. Son variables, se desplazan, dependen del contexto, de la cultura y de la historia. Son inestables y muchas veces están en conflicto. Por lo general, conducen a la transformación o a la extinción. Son la apertura o el cierre de un futuro. Sus habitantes, por lo general, están ahí. Hay habitantes en la frontera. Se adaptan precariamente y sus intereses son locales y son siempre rebeldes. Y esto pueden ser personas, organismos, otros organismos, o pueden ser ideas. Son locales y son rebeldes. ¿Qué hay más allá de la frontera? Más allá de la frontera está el futuro, está lo desconocido, está lo que solo soy capaz de inferir, pero también mis fantasías, los miedos y los sueños. La proyección de uno mismo está más allá de la frontera. Me pregunté qué ocurre cuando se ocupa esta franja exterior y cómo impacta eso en la práctica de la ciencia. Ampliar las fronteras no solo incorpora un territorio conceptual o geográfico adicional, sino que cambia completamente nuestra cosmovisión. Piensen, por ejemplo, en el descubrimiento de América. Para Europa, el descubrimiento de América no es solamente el descubrimiento de un nuevo territorio que se incorpora, cambia la concepción misma de Europa. Es un cambio en la cosmovisión. Es una fuente de sabiduría para transgredir y para proveer soluciones no tradicionales. Por ejemplo, podríamos pensar en las fronteras para plantear soluciones no tradicionales a los conflictos, no en el sentido de vencedores y derrotados, sino por la apertura de nuevas dimensiones, como nos habló hoy día Bo. Nuevas dimensiones que proveen beneficios mutuos cuando los espacios se abren. Además, debido a la naturaleza inestable de esta frontera, la valoración del azar y del juego son elementos que facilitan esta transgresión. La ciencia aspira a establecer una continuidad entre lo humano y lo divino. Es una frontera ontológica.
Es, por lo tanto, una manifestación de un espíritu humano inquieto y en expansión. Ser la última frontera es la esencia de la ciencia. Pero a menudo la cultura de investigación en el mundo académico desalienta a los individuos a perseguir los caminos y las carreras transgresionales. Por ejemplo, hay conflictos hoy día en radiología, en telemedicina, donde la ciencia y la tecnología están mucho más adelantadas que la práctica. Existen los tabúes en investigación, lo que no se debe estudiar y también lo que se debe estudiar, ambos celosamente patrullados no solo por un ambiente de pares, sino por estrictos reglamentos dentro y fuera del mundo académico. Los límites, estos límites, no son objetivos sino imaginarios, sociopragmáticos o sociotécnicos. Son creados para proteger los intereses de algunos. Las fronteras, por el contrario, permiten transgresión. Pero para la transgresión de la frontera siempre se necesitan dos cosas: evidencia y política. Por lo tanto, la transgresión siempre debe entenderse como una combinación de barreras epistemológicas, económicas, políticas y socioculturales muy complejas. Por lo tanto, la ciencia no es un límite, la ciencia es una frontera. Las propiedades generales de las fronteras pueden ayudar a identificar problemas científicos fundamentales y atractivos. ¿Y cómo superarlos? Pues las fronteras se alejan del promedio y de la mediocridad. La transgresión, por lo tanto, siempre necesita estas consideraciones de actividades que son metodológicas y cuestiones de significado. O, si lo queremos poner de otra manera, la transgresión siempre necesita de evidencia y actitud. O datos y coraje. Para finalizar, y en el marco del Congreso del Futuro y del bienvenido anuncio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también reflexionamos sobre la ley como una frontera. Y la frontera no es la ley ni el marco regulatorio. La frontera no es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino la capacidad de generar con él una visión y la actitud para que guíe la persecución de esa visión. Por lo tanto, debe velar sobre todo, profundamente, por mantener y promover la búsqueda libre del conocimiento y la máxima expresión de la creatividad de las personas que trabajan en Chile. Debe apostar fuertemente por atraer a los mejores talentos. Debe asegurar el fortalecimiento de los centros de investigación. Debe promover procesos de co-creatividad, vinculando la ciencia con todo el quehacer económico y social, y proveer a todos, juntos también, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, acceso al conocimiento. Su misión general debe obedecer a una vocación pública. Pero lo que no debe hacer es dirigir por reglamento qué es lo que tenemos que hacer. Eso es un límite, no es una frontera. Es el cierre y no la apertura del futuro que necesitamos. Muchas gracias. Ahí estaba Andrés Kub con esta exposición ofrecida en el año 2017, Ciencia, la última frontera, en la que nos decía que la frontera no es el fin, es el principio, es dinámica, es la punta de lanza de la luz y del conocimiento que se extiende en el reino de la oscuridad y lo desconocido. Andrés Kub es biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en biología celular, pero además posee un postdoctorado en neurociencia. Su investigación la ha publicado en más de 40 revistas internacionales. En 2011 lideró la creación del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, del cual fue su director. Junto a Andrés Kub, actual ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y también Innovación, despedimos este especial Congreso Futuro. Los dejamos invitados a que continúen con nosotros a revisar
más de lo que han sido las exposiciones que cientos de científicos han ofrecido en este Congreso Futuro, en este encuentro con la ciencia y el conocimiento más importante de Chile y uno de los más destacados a nivel internacional. Pueden ingresar a www.congresofuturo.cl si quieren revisar las exposiciones de hoy y todas las otras que han pasado por Congreso Futuro. Por supuesto, nos pueden acompañar a través de las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Este programa está siendo transmitido ahí, Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en el compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado en este especial Congreso Futuro y los dejo invitados a que nos volvamos a juntar para revivir los futuros posibles. Nos vemos.